Y como ya les anunciábamos, vamos a conversar también de esta votación histórica que se nos viene el domingo respecto a esta propuesta de nueva constitución, pero ahora a la luz de la historia. Estamos con el doctor y máster en Histoire et Civilisation por la École de Haute Étude en Ciencias Sociales, y ahí ya el francés se me fue a la punta del cerro, investigador asociado de la Universidad de Magallanes y del ENEI, de la Universidad Católica de Temuco, Mauricio Oneto. Yo hace mucho rato que no hablo francés, entonces, excusez-moi, j'ai oublié presque tout. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, muchas gracias Antonella por la invitación y a la Radio Universidad de Chile por estar interesado en lo que hemos hecho en el último tiempo con mis colegas. Sí, es muy interesante porque, bueno, entendemos cómo funcionan los medios de comunicación en Chile, el mercado de los medios de comunicación, quiénes son los dueños, y llama muchísimo la atención que cuando salen 50 abogados firmando por el rechazo, aparece página completa en La Tercera, en el Mercurio, una tremenda cobertura, pero en el caso de ustedes fueron más de 225, tengo acá en la nota, pero me imagino que fue creciendo después, historiadores que firmaron una carta declarando su posición por el apruebo y dando también argumentos en términos de mirar este proceso a la luz de la historia, ¿no? Entonces, primero preguntarte, Mauricio, tú que fuiste uno de los gestores de esta carta, ¿por qué era importante explicitar una toma de posición? Me parece que nosotros que trabajamos a nivel de oficio, ¿no? Y de profesión la historia, tenemos una relación con el tiempo especial, ¿no? Y dentro de esa relación con el tiempo, creo que todos hemos identificado que estamos en un momento que es ahora cuando, ¿no? Es esa sensación que nos alberga y nos albergó y empezamos a conversar internamente entre algunas personas y dijimos, aquí debemos tomar una posición que nos permitiese entrar a un debate de manera positiva, entrar con ideas en un tema que estaba siendo monopolizado por otro tipo de historiadoras e historiadores vamos a decir, centro derecha o de la opción rechazo, Uh -huh. que nos invitaban a habitar la República de otra manera. Cuando yo siento que yo y como todas mis conciudadanas y conciudadanos habitamos esta república, la sabemos lo que es vivir en ella, sobre todo la gente que ha comenzado más de abajo y que se levanta temprano y que creemos y tiramos para arriba, ¿no? A este país. Entonces, de alguna u otra manera había que contestar eso. Uh Esa -huh. casa de todos que no es consecuente con las dinámicas históricas que ha tenido el país, con las dinámicas de abuso, con las dinámicas de privilegiados, ¿no? Y que hoy día piden casa de todos cuando nosotros creemos que hoy día más que una casa de todos tenemos que tener derechos, una vida digna, ¿no? Entonces, ante eso hay que tomar una posición. Yo en lo personal pienso que es una posición ética también con mi profesión, es una posición enfrente también para tener delante de historiadores e historiadores, insisto, que estaban diciendo muchas cosas bajo una serie de prejuicios y una serie de relatos que no solamente están añejos, sino que hoy día pueden ser rebatidos historiográficamente. Y había que pararse también delante de eso, ¿no? Y somos hoy día más de 370 historiadoras e historiadores que han firmado esta carta al día de hoy. Entre eso hay 4 o 5 premios nacionales. Es decir, es algo serio, transversal, de todas las regiones del país y que creo que tomó mucho vuelo. Tenemos más de 20 columnas publicadas, más de 20 cápsulas de video. Entonces, me parece que resultó en ese sentido, ¿no? Ese movimiento, ese espíritu de decir, estamos aquí y queremos aportar. Sí, además que también esta tensión entre historiadores, digamos, ¿cierto? Entre los que algunos que están diciendo esto desde este lugar y este otro, me llama mucho la atención el uso de la casa de todos, o sea, la apropiación de una idea que además es contradictoria con su fondo, ¿no? Y que también explicita una naturalización de un cierto orden, ¿cierto? La casa de todo es aquella que está ordenada por el padre.
por quien tiene el poder, ¿cierto? Por quien ejerce el poder y por quien ordena todo y finalmente no es de todos. O sea, todos habitamos la casa, pero hay algunos que terminamos habitando en el patio, ¿cierto? O en el cuarto de los cachureos. Y otros que sí tienen todo el espacio para habitar el living, comedor y la sala de juegos y etcétera, ¿no? Pero también esta doble visión respecto al mismo hecho me recordaba, Mauricio, algo que dice Alessandra Barico, ¿cierto? Que la realidad se construye entre el dato y el relato. Y a veces se nos olvida que la historia también es un relato, que hay muchas maneras de ver la historia dependiendo de cuál sea tu situación eh, política, ideológica e incluso, como tú dices, ética. Y me parece que es tremendamente importante también detenerse ahí, ¿no? Que cuando uno está en un presente, desde ese presente que uno mira la historia y con los valores de ese presente es que también uno juzga. Lo doy como, por ejemplo, esta es la primera vez en que una constitución ha sido escrita por un órgano representativo diverso y escogido democráticamente. Eso nunca había pasado en la historia. Y uno puede decir, es que nunca había pasado en la historia, y si nunca había pasado en la historia, es porque no tiene que pasar, porque la historia nos ha demostrado que esta es la manera en que se hacen las cosas y no se pueden hacer distintas, ¿no? Y otra manera, y naturalizar. Este es el orden, y en el orden son las élites, son los expertos, entre comillas, quienes pueden tener derecho a armar el discurso y a ejercer el poder. Y este hecho inédito en la historia luego pone muy nervioso, ¿cierto? A quienes están desde esos lugares y también confronta lo que la historia nos ha contado. Entonces ahí aparece la tensión entre la naturalización del orden que ha sido es el orden que es y esta tensión de decir, bueno, pero la historia es nuestra y la hacen los pueblos, ¿no? Y podemos ir armándola a partir de qué es lo que concebimos como sociedad que es apropiado para nosotros como comunidad hoy, lo que hemos aprendido, ¿no? Sí, ahí hay un tema interesante respecto a la tensión con otra historiadora e historiadora, que quizás poco importa también a la ciudadanía hoy día ante un tema tan importante que es la nueva constitución, pero es relevante desde un punto de vista que es que hace 30 años, justamente esos 30 años que se han criticado tanto, viene una visión muy fuerte de la historiografía con una serie de novedades en términos temáticos, en términos de actores, actrices sociales, ¿no? Y eso está graficado en colecciones maravillosas como la que tiene el Centro de Estudios de Investigaciones Barro Arana de la Biblioteca Nacional, libros gratis que se pueden descargar, que claro, son tesis doctorales que tienen un espesor histórico potente y que claro, no han podido llegar a la gente, por decir así, común y corriente que lea tanto, ¿no? Hay problemas de lectura, de políticas de lectura y otras cosas, pero hay una historia, ¿no? Se ha construido esto, esos relatos están, y eso es lo que yo creo que personalmente critico, es decir, y que lo encuentro de un poco de mala fe, ¿no? Es como que hemos sido esto siempre. Es mentira. Eso no es así. Ni en el tema mapuche, y yo personalmente no creo en los purismos, ¿no? Por supuesto. Entonces yo que trabajo, he podido trabajar, yo trabajo en la larga duración, pero he podido trabajar el siglo XVI, por ejemplo, yo sé lo complejo que es el tema mapuche desde esa época, como también he trabajado discursos políticos sobre catástrofe en el siglo XX y veo apropiaciones que hoy día están más relacionadas al rechazo, porque también estuvieron en más tendencias de izquierda. Entonces, yo creo que hay un tema más profundo con la historia que es dos visiones de historia, y eso es lo que yo estoy también planteando desde mi postura. El apruebo propone una cosa muy distinta que el rechazo, en donde el rechazo es la continuación de ese relato muy de héroes, ¿no? De la patria, muy de estos próceres, ¿no? Muy masculinos, muy de guerra, muy del desastre, en donde no hay una historia feliz. En nuestra historia no es una historia feliz. Y eso en parte ha sido porque es un relato que se ha construido para ser utilizado políticamente, en donde todo lo que tiene que ver con la guerra, con el desastre, con esa masculinidad, potencia y ha ayudado a esas mismas élites a mantener esa famosa república, ¿no? Entonces, lo que me parece que es esencial es que y decirle a las personas, ¿no? A nuestras ciudadanas, a nuestros ciudadanos, existen muchos libros de historia que muestran no solamente lo contrario o complejizan
esa visión mucho más, y que eso es lo que hoy día queremos con el apruebo. Queremos que todas esas visiones, todas esas actrices, todos esos actores que han estado olvidados, silenciados, puedan tener un rol, ser protagonistas de su propia historia, y que en 100 años más ya comience una historia distinta. Y eso también de romantizar, este romanticismo por la República también me parece un poco exagerado cuando hay países como Francia que tienen, ya van en la Quinta República. Es decir, no, hay cosas que cuando les conviene utilizan, y cuando no las relativizan. Entonces, yo creo que por ahí va también nuestro deseo de aportar en el debate, y ojo, nosotros siempre hemos estado en la posición de discutir, de ser muy positivo y muy alegre en esta campaña. Entonces, curiosamente ha resultado, yo creo que por eso nuestro aporte. Conversamos con el historiador Mauricio Oneto, uno de los gestores de esta carta que ya han firmado cerca de 400 historiadores y historiadoras de distintas universidades y centros de estudios, tanto en Chile como en el exterior. También varios premios nacionales, y que dicen fuerte y claro: aprobamos la Constitución del 2022. Y en un artículo que tú escribiste para CIPER Chile, dices que, dice Mauricio una cosa que me llamó mucho la atención y que me parece muy bonita, ¿no? Una constitución es una forma de interpretación política de la historia. ¿Cuál sería la interpretación política de la historia que está haciendo esta propuesta constitucional? Sí, buena pregunta, porque si uno escribe y a veces no se le olvidan las cosas. Sí, el apruebo, por decir así, de manera bien concreta, ¿no? Es una mirada de la historia horizontal, es decir, busca que todos los actores, actrices, personas, ¿no? de una comunidad, en este caso de este país, Chile, puedan tener un espacio dentro de ese relato, que sean reconocidos, y que sobre todo se reconozca también el rol que han tenido en el tiempo. ¿Ah? Por eso que el tema femenino, de la feminista, el tema de la plurinacionalidad, todos esos son temas que hemos pospuesto una y otra vez, y que hoy día esta propuesta recoge, que valoriza históricamente este rol, y que probablemente nos va a dar a la luz nuevas formas también de estudiarlo en el futuro, ¿no? Entonces, es una propuesta que también pone, por ejemplo, a la misma naturaleza dentro de este relato, y su importancia dentro de la conformación de la sociedad en Chile. Nosotros, por ejemplo, a lo largo del tiempo, y eso lo puedo decir desde mi especialidad, hemos idealizado constantemente a lo largo de la historia nuestra naturaleza como única en el mundo, como la mejor, la más bella y la más diversa. Pero en ningún momento hemos tenido una relación estrecha, ¿no? De contacto, de construir prácticas culturales en torno a ella. Tenemos probablemente 4.000 kilómetros de cordillera, y nadie, ¿no? sabe, por decir así, esquiar o cosas así, muy poca gente de élite, ¿no? Entonces, hay una constante, esto es muy lejano para nosotros. Entonces, esta constitución toma esto, mete a la naturaleza, mete a todos los grupos que a lo largo de la historia han sido excluidos, y los integra dentro de un proyecto país. Y eso es lo que a mí me parece fundamental e interesante. Y una precisión para la gente que nos está escuchando: historiadores, en vez de la E final es una X, por el apruebotodoJunto.org, en nuestra página web, donde pueden encontrar las cápsulas, todas las columnas y esas cosas que puedan interesar. Perfecto, historiadores por el apruebo.org. Una cosa más para terminar, ¿no? A propósito de lo que tú decías, a mí particularmente me hace mucho ruido este eslogan de la campaña del rechazo de una que nos una. Pensando que, y un discurso que ha aparecido constantemente en los voceros del rechazo, es como que esta constitución nos divide, negando exactamente lo que tú dices, ¿no? Que nosotros somos una sociedad que viene dividida. O sea, el 2019 tuvo que ver muchísimo con eso, ¿no? Con que muchas
fuerzas y con muchas personas no se han sentido representadas, no se han sentido vistas. Y en ese sentido tú decías recién que tú sientes que esta constitución lo que hace es poder hacerse cargo de esa diversidad, si te entendí bien, y ponerla como parte el corazón de nuestra sociedad. Y para terminar entonces, Mauricio, en caso de que se apruebe, ¿cómo crees tú, y aquí por supuesto estamos haciendo historia ficción, pero cómo crees tú que en el futuro se va a recordar este momento? Sí, es una pregunta que como también lo hemos hecho con algunos colegas, es decirnos cómo esto se va a estudiar en 100 años, ¿no? Yo pienso que esto es un proceso. Yo como historiador tengo que decirlo, esto es un proceso largo que el 5 de septiembre no se acaba. Para mí esto es un proceso mínimo 10 años, que empezó el 2019 y que probablemente hay que calcular 10 años, en donde se va a haber mucho choque, mucha tensión, y que desde mi perspectiva, ya ha tenido el triunfo de ir integrando nuevos lenguajes, nuevos vocabularios, enriqueciendo no solamente el debate, sino que también nuestra percepción histórica. Es decir, hoy día el tema feminista, el tema plurinacional, ya no van a poder ser nunca más escondidos, ¿no? Les guste o no, es decir, se apruebe o no se apruebe. Y eso también es un primer avance. Ahora bien, yo pienso que es importante también que no perdamos la dimensión global. Es decir, nosotros estamos haciendo un texto que hoy día también piensa en la naturaleza y que esa naturaleza está conectada con un problema climático mayor. Es decir, no podemos seguir pensando que solo Chile como un pueblito chico que queda en el fin del mundo. No, esto hoy día tiene impacto, todo lo que tomamos las decisiones también tienen un impacto hacia afuera, y no es importante si tienen hacia afuera, sino en el medio ambiente que se alberga esa vida, ¿no? Entonces, eso es súper, súper fundamental. Eso, no sé si puedo decir algo más para dar un dato de invitación a la gente. Dale nomás, cuéntanos. Sí, el día 1 de septiembre, a las 12 del día, en la Plaza Benjamín Vicuña Maquena, 12 del día, 1 de septiembre, Plaza Benjamín Vicuña Maquena, al frente del Archivo Nacional, Metro Santa Lucía, hay un gran apruebazo por la historia, las culturas y el patrimonio, y organizado por historiadores por el apruebo, pero que se pliegan otras asociaciones del mundo cultural e intelectual y científico. Están todas y todos invitados. Es algo abierto, es la previa a la gran fiesta que va a haber en Alameda con Santa Rosa. Es un pequeño acto, pero muy simbólico para apoyar la historia, las culturas y el patrimonio. Eso es el jueves 1 a las 12 del día, ahí en la Plaza de Vicuña Maquena, a la salida del Metro Santa Lucía, para que todos lleguen. Y si quieren más información, bueno, van a la página web historiadores con X por el apruebo, historiadores X por el apruebo.org, y también pueden seguirles en sus redes sociales para que estén ahí al tanto. Muchísimas gracias, Mauricio Neto, por esta conversación. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy. Nos encontramos mañana en un nuevo semáforo. Muchas gracias.